Bien, este es el curso de desarrollo de pensamiento algorítmico. Esta es la segunda sesión de clase. Les recuerdo a todos, mi nombre es Diego Iván Cruz Ordieres. Ya les había comentado en la clase anterior, soy eh, licenciado en informática, tengo maestría en ingeniería y trabajo en la institución educativa José Félix de Restrepo y en la institución universitaria ITM, Instituto Técnico Tecnológico Metropolitano. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Quisiera preguntar primero, quisiera saber cómo nos fue con los ejercicios. ¿Se acuerdan que comenzamos a trabajar con Livebot? ¿Cierto? Vamos a ver cómo nos fue con estos ejercicios elaborados. Recuerdan que estábamos en español, ¿cierto? Ya en el video les coloqué también los enlaces para que ustedes puedan acceder a, a esta aplicación. En el video anterior, en el de la clase primera, ustedes tienen ya el enlace a la presentación que hicimos en la clase y también a la página que contiene esta aplicación. Voy a compartirles la aplicación también para que la podamos revisar. Listo, aquí está la aplicación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de los ejercicios básicos, ¿recuerdan cómo se los trabajaba? ¿Cierto? Vamos a ver este, por ejemplo. En este ejercicio, ¿qué debería hacer? ¿Qué pasos puedo seguir? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué herramienta deberíamos colocar primero? Alejandro, tú lo desarrollaste. A ver, Anjali, perfecto, dos flechas. Bien. ¿Qué más colocamos? Con las dos flechas el personaje se ubicaría aquí, ¿cierto? Si le pondríamos saltar, el personaje saltaría, llegaría, se ubicaría ahí y saltaría sin hacer mayor cosa, ¿cierto? Entonces deberíamos decirle que antes de saltar haga un giro hacia la izquierda. Recuerden que esto es parte, estos ejercicios tienen como propósito ver cómo se desarrolla un algoritmo. Miren que son pasos secuenciales que deben ser estrictamente cronológicamente y estrictamente colocados en un orden específico para poder llegar a una solución adecuada. Mire que si nosotros saltamos antes, volvamos a colocar el salto. Si nosotros saltamos antes de colocar el giro, el personaje salta y se queda en esa posición. Así funcionan algoritmos. Si lo colocamos de una forma poco adecuada, si nosotros, pues no poco adecuada, si hacemos las sentencias correctas, pero no las colocamos en el orden adecuado, las órdenes que nosotros vamos a ejecutar, entonces el algoritmo no nos va a resultar de la forma adecuada. Entonces eso es importante decirle que gire primero antes de hacer el salto. Si nosotros ya lo ejecutamos ahí, observen que ya va avanzando, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos resta hacer? Decirle que haga ¿cuántos saltos más? Serían 3 saltos más, ¿cierto? Entonces tenemos uno que salta hacia este cuadro, de ahí otro para este cuadro serían 2, otro para este cuadro serían 3, otro para este cuadro serían 4. Entonces ahí ya tenemos uno, aumentamos los otros 3 y colocamos la bombilla, ¿cierto? Entonces al ejecutarlo, él debería hacerlo todo ya correctamente. ¿Listo? Ese ejercicio en cuanto a los primeros pasos. Después tenemos unos que son procedimientos. ¿De qué se tratan los procedimientos? Los procedimientos nos envuelven en unos elementos a nivel de programación, a nivel de los algoritmos, que se denominan estructuras. Hay unas estructuras que son condicionales y hay otras estructuras que son estructuras repetitivas. Entonces, si ingresamos a los procedimientos,
Miren que él nos da una indicación, ¿cierto? Él dice que, bueno, lo estás haciendo bien, necesitas más espacio para poder realizar más actividades. Entonces, en estas actividades se las puede adicionar en un elemento que se llama prop, de procedimiento. Entonces, él me dice que ejecute los comandos en prop 1. Entonces, él me está dando las indicaciones. Vamos a hacerlo. Si observamos aquí, en este ejercicio, hay un patrón que se repite. El personaje debe avanzar 3 cuadros, lo alumbra, ¿cierto? Le dice gira a la derecha. Vuelve a avanzar 3 cuadros, vuelve a alumbrarlo, vuelve a girar hacia la derecha. Vuelve a avanzar 3 cuadros, vuelve a alumbrarlo, y aquí puede o no girar, no importa. Entonces miren que se nos repiten varias secuencias continuas, ¿cierto? Se nos repiten varias secuencias seguidas. Entonces lo que hacemos aquí en prop 1 es colocar en el procedimiento los elementos que se nos repiten. Por ejemplo, aquí le decimos que avance 3 veces las 3 flechas, que alumbre en este cuadro y que gire hacia la derecha. ¿Cierto? Esta acción la va a hacer él. Si nosotros le decimos play, aquí no nos va a hacer nada, porque nosotros debemos decirle que en este programa principal nos ejecute P1, que sería el procedimiento 1 que tenemos aquí. Si nosotros decimos que nos ejecute P1, entonces le damos iniciar y miren que él hace la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la idea? Decirle aquí en P1 que lo mismo, que el mismo procedimiento 1 lo elabore o lo desarrolle 3 veces. Por eso pongo P1 3 veces aquí. Entonces, observen, si aquí ya nosotros lo ejecutamos, el personaje avanza y hace el procedimiento 3 veces. El mismo procedimiento lo hace 3 veces, ¿cierto? ¿Va todo claro hasta ahí? ¿Habían tenido dificultad en la realización de pronto de estos ejercicios? ¿O de pronto pues les resultó difícil seguirlos ejecutando? ¿No tuvieron tiempo? Alejandro, cuéntanos por favor. ¿Te doy el micrófono? O ábrelo, porfa. Me deja instalar no me deja entrar a la página. Ah, bueno, cuando tú le das en el Livebot, te aparece en el centro que le des clic para ejecutar Flash. Simplemente le das clic en el centro y te lo permite ejecutar. Ah, listo, ya lo voy a hacer. Voy a volverlo a cargar otra vez. Observen que al cargarlo, él me aparece con un botoncito. Como ya le tengo permitido que lo ejecute con Flash, entonces él ya me ingresa inmediatamente. ¿Nos cuentas, por favor, o nos escribes, porfa, cuando si te resultó o no te resultó? ¿Alguien más que tenga inconvenientes de pronto en la instalación o en la ejecución del programa? Rita, cuéntanos, ¿qué te ocurre? ¿Quieres que te sea el micrófono o simplemente nos... Ah, bueno, listo, Alejandro, perfecto. Cuando tú le das al Livebot, te aparece un cuadro en el centro que te dice que le des clic ahí para poder ejecutar el programa. Sí, señor. Lo que pasa es que le di clic, pero no me aparece nada. ¿Con qué navegador estás trabajando? Con Google. Y presiona por favor la tecla F5 para ver si se te ejecuta. No. ¿Tienes otro navegador instalado? Sí, señor. Entonces lo podemos comprobar, de pronto Firefox o cuál tienes. Sí, ya lo pruebo. Vale. ¿Y qué me decía que aparece? Aparece un cuadro que dice que se debe ejecutar Flash. Ejecuta el flash. Ya les voy a hacer la demostración. Voy a abrir ahí les puse el link del programa. Voy a abrir Mozilla Firefox y se los voy a compartir para que lo podamos revisar.
Listo, entonces aquí entramos por Firefox. Así es como te aparece. Aparece un cuadro que está en blanco. Ah, sí, esa observación sí es importante, Alejandro, es verdad. Resulta que en el programa, pues como él simplemente ejecuta la aplicación cuando uno está conectado, no le guarda los avances. A menos que tú tengas pues en tu computador una sesión iniciada. Sin embargo, él no guarda las sesiones anteriores. Si no has tú configurado, por ejemplo, tu cuenta o si no guardas historial en el computador o en el navegador que le estés ejecutando. De pronto lo que te ocurre es esto. Rita, mira, dice que la conexión no es segura, ¿cierto? Entonces él nos está bloqueando el contenido. Démosle permisos. Ah, ya logré saltar, Rita, perfecto. Bien. ¿Alguien más ha tenido dificultades entonces? Listo. Entonces, primero hicimos los ejercicios de ejercicios básicos, ¿cierto? Luego hicimos ejercicios de procedimientos, viendo cómo se ejecutan procedimientos. Y vamos a ver un ejercicio de bucles. Los bucles, ¿a qué hacen referencia? Los bucles lo que hacen es permitir que un procedimiento se ejecute y vuelva a ejecutarse de forma indefinida. Entonces, mire, por ejemplo, aquí nos dice que podemos usar el procedimiento dentro del mismo procedimiento para que él vuelva y se ejecute otra vez, para crear el bucle. Entonces, aquí, él nos dice que cuando lo utilice, él lo ejecutará una y otra vez. Por eso, en la parte principal, aquí en el main, solamente nos permite colocar un cuadro. ¿Cuál cuadro será que nos permite colocar? En este caso, nos permitiera colocar si aparece en inglés, claro que es normal, Alejandro. Mira, recuerda que yo les había comentado que ustedes en el Livebot lo que pueden hacer es cambiar el lenguaje aquí. Le dan clic en este botón y les aparece, inicialmente les aparece así en inglés, ¿cierto? Si yo lo coloco aquí, miren que él me aparece, me lo muestra en inglés. Me muestra los loops, me inicia el ejercicio y me dice todo en inglés, ¿cierto? Es importante tener dominio del idioma inglés porque recuerden que en los lenguajes de programación la mayoría de cosas aparecen en el idioma inglés. Si quieren lo dejamos ahí o lo colocamos en español, no hay problema. Miren que en bucles lo ponemos en español y él vuelve y aparece en español. Entonces lo que les decía en bucles, es lo que hace repetir una y otra vez un programa cuando nosotros se lo coloquemos. Esto es en lenguajes de programación como cuando ejecutamos un ciclo repetitivo. Hacen este tipo de actividades. Entonces, aquí nos dice pues ahora un nuevo consejo. Miren que se realiza este tipo de procedimientos para crear bucles. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle buclecitos una y otra vez. Entonces lo primero que hacemos es colocar este P1 acá arriba. Él simplemente en el main lo que va a hacer es ejecutarnos este P1. ¿Y el que debe hacer aquí abajo? Avanzar una vez y alumbrar el cuadro, ¿cierto? Si nosotros le damos play ahí simplemente, iniciar, él solamente lo hace una vez, ¿verdad? Mire que él lo hizo solamente una vez. Entonces, ¿qué nos hace falta? Decirle que él ejecute otra vez P1. Entonces, miren que aquí, al decirle aquí que se ejecute P1, él va a avanzar, alumbra el cuadro y vuelve y ejecuta este mismo bucle otra vez de forma indefinida. En este caso lo va a hacer de forma indefinida. El programa nos va a funcionar solamente hasta cuando haya alumbrado todos los cuadros. Entonces le damos play, observen que él ya va ejecutándolo
el mismo ciclo. De eso se tratan los bucles. Miremos el siguiente ejemplo. Miren que es lo mismo, ¿cierto? Ahora en lugar de avanzar, lo que debe hacer es saltar. Le decimos que en main nos ejecute P1 y aquí en el procedimiento le decimos que en lugar de avanzar, salte. Que salte una vez y lo alumbre. Salte otra vez, alumbre. Salte otra vez, que salte, alumbre y que repita P1. ¿Cierto? Él va a saltar, alumbrar y va a volver a hacer el procedimiento otra vez. Entonces cuando le damos play, él mire que vuelve y ejecuta el mismo programa. Va, lo vuelve, va y lo hace una vez, lo repite de forma indefinida. ¿Listo? Entonces vamos a tener espacio para realizar los otros ejercicios, por favor. Si tienen dificultades, me cuentan. Yo voy a estar aquí conectado, pendiente de lo que ustedes me comenten. ¿Listo? Sigamos realizando los ejercicios, por favor. Muy bien, Alejandro, excelente. ¿Estás terminando el primer nivel? Genial, muy bien. La idea es que realicemos los 3 niveles, que realicemos todos los ejercicios y si tienen dificultades, me comentan. Les voy a colocar la presentación que les pone en la misma aplicación del uso del programa, mientras tanto. Muy bien, muchachos. Uno de ustedes me pregunta cómo podemos hacer el cuarto, ¿cierto? Vamos a revisar. El cuarto de los procedimientos. Vamos a revisar cómo lo hacemos. Observen que aquí ya tenemos 2 procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos empezarlos a combinar. Esto obedece a algo en programación que se llama programación estructurada. Uno en la programación estructurada puede hacer la programación en funciones, en compartimientos. Es decir, la idea es reutilizar el código. Entonces, esta es una forma de demostrarnos que en programación nosotros podemos reutilizar el código. ¿De qué manera? En un procedimiento, observen que hay unas tareas repetitivas. El personaje debe avanzar y debe ir alumbrando cuadro por cuadro, ¿cierto? Esto lo podemos hacer en un procedimiento. Decirle que avance y alumbre, avanza y alumbre, avanza y alumbre, avanza y alumbre. ¿Cuántas veces hace esto? 4 veces, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. En el procedimiento 1. El procedimiento 2, ¿qué tendría que hacer? En el procedimiento 2 simplemente podríamos decirle que avance 2 cuadros, porque miren que él aquí tendría que avanzar aquí y avanzar aquí. De igual manera aquí, tendría que avanzar acá y tendría que avanzar aquí. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, lo podemos silenciar.
sería Santiago de pronto. Buenas tardes, que veo que te acabas de conectar, entonces eso nos puede generar un poco de interferencia. Entonces, miren que en el procedimiento 2 simplemente le podríamos decir que avance los dos cuadros, ¿cierto? No le podríamos decir que gire, porque si ustedes observan aquí el giro es hacia la derecha y acá el giro es hacia la izquierda. Entonces lo que podemos hacer aquí en el principal es decirle que nos ejecute el programa P1 una vez. Si nosotros le damos play, bueno, él avanza un poco más rápido por acá. Si le decimos que avance, observen que él avanza y hace el programa 1 una vez, ¿cierto? Entonces aquí nosotros le podemos decir que haga el P1, que gire a la derecha, que realice P2. Si nosotros nos devolvemos y lo volvemos a ejecutar, entonces él realiza P1, gira y realiza P2. ¿Se observan? Entonces de aquí de igual manera nosotros le podemos decir que una vez que se encuentre aquí, él gira otra vez a la derecha, vuelve a ejecutarnos P1. Entonces él ya lo que haría sería avanzar. Voy a ponerle un poco de velocidad para que ustedes lo puedan ver más rápido. Miren que él lo que haría sería avanzar hasta aquí, ¿cierto? P1. Entonces ahí en ese momento le tengo que decir que me gire a la izquierda, ahora hacia el otro lado, que me ejecute P2. Si lo vuelvo a ejecutar otra vez, entonces él llega y me hace ese movimiento hasta aquí. Finalmente le tendría que decir que vuelva a girar hacia la izquierda y vuelve a ejecutarme P1. Entonces aquí ya lo hago de forma normal y obsérvense que él ejecuta el procedimiento 1 y me va alumbrando los procedimientos como los va realizando. Él se gira y me va ejecutando todos los procedimientos. ¿Sí es claro el desarrollo del ejercicio? Con mucho gusto, Yari, con mucho gusto. Si tenemos dificultades en otro, por favor me lo hacen saber para poder realizar la explicación. ¿Qué tal si revisamos otro que es interesante? De los ejercicios, uno de bucles. Voy a compartirles contenido, voy a compartirles los ejercicios. Vamos a ver, ¿qué tal si revisamos uno? Porque hay unos que tienen algo particular. Como este no. Creo que es este cuarto. No, tampoco. No están aquí. A ver, de los procedimientos. Este ya lo revisamos, ¿cierto? Este ya lo hicimos. ¿Qué tal les fue con este? ¿Lo pudieron realizar? ¿Les causó dificultad? Muy bien, Anjali, muy bien. Los han podido realizar. Entonces, P1 es el procedimiento 1 y P2 procedimiento 2. Recuerda cómo hicimos el cuarto de procedimientos. Recuerda que en procedimiento 1, él hace una serie de indicaciones que le colocamos en P1. Por ejemplo, aquí en el procedimiento 1 le podemos decir que él avance y alumbre. Cada vez que avance un cuadro, lo alumbre. Entonces él simplemente se va a encargar de alumbrar eso. Va a hacerlo para acá, va a hacerlo para acá y va a hacerlo acá. Él se va a encargar de hacer eso, de alumbrar estos cuadros. Entonces cuando nosotros le decimos P1, él lo que hace es ejecutarnos este procedimiento 1. Observa. Cuando nosotros le ingresamos algo en P2, por ejemplo en P2 simplemente le voy a decir que avance 2 veces. Sin embargo, si yo lo ejecuto aquí,
él simplemente me va a seguir haciendo la misma tarea que solamente tenía P1. ¿Por qué? Porque no le he dicho aquí que me ejecute nada en P2. Entonces aquí le digo que me ejecute P1 y luego P2. Entonces, miren que él va a querer avanzar sin hacer un giro, ¿cierto? Aquí yo le puedo decir entre este P1 y P2 que gire, por ejemplo, a la derecha. Si nosotros lo vemos, el personaje viene en esta dirección, tendría que girarse hacia la derecha, en sentido contrario a las manecillas del reloj, para poder seguir avanzando, ¿cierto? Entonces le voy a decir que gire a la derecha, que me ejecute P2. Si lo ejecutamos otra vez, observen que él hace el giro y avanza. Entonces aquí ya lo puedo completar el programa. Entonces lo que está en P1 son estas actividades, que están en procedimiento 1. Y lo que está en P2 son estas actividades que están en procedimiento 2. Mira que aquí le puedo decir que gire, que vuelva a ejecutarme P1, que en este caso gire a la izquierda, ejecute P2, vuelva a girar a la izquierda y ejecute P1. Entonces mira que ahí ya me va a hacer la tarea completa. Ejecuta las tareas que están en P1 primero. Luego gira, ejecuta P2, gira otra vez y sí vuelve a ejecutar P1. Gira, ejecuta P2, gira y vuelve a ejecutar P1 otra vez. ¿Listo? ¿Sí es claro? Y en los procedimientos hay otro procedimiento que se puede realizar. El que sigue, este es similar a ese. Quisiera ver este 6. Los procedimientos se pueden realizar también de forma encadenada. ¿Qué sentido encadenada? Por ejemplo, si nosotros le decimos aquí en procedimiento 1, miren que el personaje está aquí, le decimos que lo alumbre, por ejemplo, que se gire a la izquierda, que avance una vez, que lo alumbre, que se gire a la derecha, que avance una vez, que lo alumbre, y luego debería decirle que gire a la derecha, ¿cierto? Sin embargo, al hacer eso, de pronto se me pueden quedar faltando cuadros. Yo aquí le puedo decir, por ejemplo, que en lugar de terminar aquí con una acción, que me pase a procedimiento 2. Si lo están viendo, ya es claro, por ejemplo, yo le puedo decir aquí que pase a P2. Entonces, en P2, ¿qué tendría que hacer? Si yo lo ejecuto hasta ahí, yo aquí le digo que me ejecute P1. Si yo le digo que me ejecute hasta ahí, miren lo que hace él. Llega hasta ahí, el personaje, ¿cierto? Yo ahí simplemente le digo que me gire a la derecha en procedimiento 2, que me continúe haciendo la actividad, que gire a la derecha, que avance, que lo alumbre, que gire a la izquierda. Al girar a la izquierda, miren dónde se va a encontrar. Él va a hacer esto, ¿cierto? Lo interesante en este tipo de ejercicios, como en todos los algoritmos, es que no existe una sola única posibilidad de solución para llegar a un resultado. Ustedes pueden, si encuentran otro resultado, muchísimo mejor. Cada persona tiene una forma diferente de pensar y cada ser humano va ejecutando las actividades según sus necesidades y según su forma de pensar, por eso y según su experiencia. Por eso es que cada vez que nosotros ejecutamos unos ejercicios, o ejecutamos un algoritmo en el que todas las personas, cada uno lo puede sacar de una forma diferente al de los demás. Y eso es importante saberlo. Es importante también que se puede llegar al resultado. Lo pueden realizar de otra forma. Entonces, si continuamos, obsérvense dónde vamos, ¿cierto? Vamos aquí, él está realizando esto, se voltea. El personaje inicia en este cuadro mirando hacia acá. Yo puedo hacer que él llegue y se me ubique en este cuadro mirando hacia acá y vuelvo a decirle que me ejecute los mismos programas. Es decir, aquí le voy a decir que me salte una vez, que salte otra vez, que avance y que gire hacia la izquierda. Entonces miren que si yo ejecuto ahí P1, es lo que va a hacer es esto. Se me ubica ahí. Y aquí, como él está ubicado aquí y ya hizo todo este procedimiento hasta aquí, aquí simplemente le digo que me vuelva a ejecutar P1 otra vez. Entonces aquí le doy play e inicia el personaje. Obsérvense que aquí vuelve y ejecuta otra vez la misma tarea.
Si se dan cuenta, entonces aquí, ¿qué me restaría hacer? Decirle que me vuelva a ejecutar P1 nuevamente. ¿Cuántas veces? Como tengo 4 conjuntos de cuadros, entonces le digo que me lo haga 4 veces. Si aquí lo ejecutamos, observen que él me lo realiza. Entonces esta es otra forma de hacer soluciones, de colocarle P2 dentro del procedimiento 1 para que las tareas o las acciones se sigan ejecutando de forma continua dentro del mismo procedimiento. Y observen que él lo realiza todo. Si vamos hasta ahí, es clara la explicación, es claro el concepto del desarrollo de los ejercicios. Muy bien, Anjali. Excelente. A ver, vamos a revisar por favor en cuál ejercicios que tienen dificultades. De ese ya puedes continuar, ese ya lo tienes ejecutado. Hay que presionar la flechita verde, el botoncito verde que tienes debajo del personaje. Pero yo veo que ya lo tienes ejecutado. Simplemente hay que presionar el botoncito verde que está debajo. Eso. Muy bien. Mira que te aparece en la flechita el botoncito verde abajo en el que puedes continuar. Sin embargo, sí veo que tienes una dificultad y es que estás prendiendo el bombillito 2 veces. En el procedimiento 1, el bombillo que aparece abajo es innecesario. Ese. Eso, muy bien. Ok, hay otra dificultad aquí. Espérame, a ver. Avanza, gira, avanza, gira. Esa flechita que está abajo al lado de P1 también te está sobrando. Esa también, ajá. Y ahí ya se te ejecuta normalmente. ¿Sí lo ves? Con mucho gusto. Bueno, muchachos, a ver, les daré unos 5 minutos antes de continuar con la siguiente actividad. ¿Les parece? Pues con la parte teórica que nos hace falta para poder culminar la sesión de hoy. Bien, muchachos. Entonces, les solicito su atención, por favor, para poder continuar con la parte teórica que nos hace falta y para dar por finalizada la sesión de la clase de hoy. ¿Listo? Bien. Entonces, nosotros habíamos hablado la clase pasada sobre unos tipos de datos, ¿cierto? Habíamos ubicado una gráfica que nos permite establecer los tipos de datos dependiendo de una clasificación, ¿cierto? Sin embargo, es importante que tengamos presente que hay tipos de datos principales que se suelen utilizar en la realización de algoritmos. Es importante que los tengamos presentes porque después vamos a empezar a elaborar ya algoritmos a través de varias aplicaciones. Una de ellas muy utilizada y que me parece pues muy
adecuada en este tipo de experiencias es una que se llama PSEINT. Es importante que de pronto ustedes la puedan ir consiguiendo, se las estoy escribiendo en el chat. PSEINT. De todas maneras, se las voy a publicar cuando haga la publicación de este video, les publicaré el enlace para que ustedes la puedan descargar, la puedan instalar. Si de pronto no la tienen aún. Con este programa nosotros podemos realizar los algoritmos en pseudocódigo. Así hay otras herramientas muy similares, como DFD, hay otras herramientas también que sirven para lo mismo. Estas pues, herramientas como de un uso muy sencillo y nos permite pues configurar personalmente muchas cosas. Bien, entonces hablemos un poco sobre los tipos de datos. Los tipos de datos están pues los números enteros, que son cifras sin parte decimal. Recuerden que el número entero nos sirve para poder contar. Como nos sirve para poder contar, lo componen los números naturales. También los números negativos, que se componen de un número natural restándose de un número, a un número natural se le resta un número natural mayor. Entonces esto nos dan los números negativos. Desde ahí aparecen los números con el signo menos. Porque recuerden que los números naturales solamente son positivos. Y también el cero. Ahí están pues unos de los ejemplos que son números netamente enteros. ¿Cierto? También tenemos los números reales. Los números reales se componen de todos los números racionales y también representaciones, bien sean decimales periódicas o repetitivas, y los irracionales también, que son decimales no periódicos o decimales infinitos. La representación en los lenguajes de programación de este tipo de números reales, por lo general, se lo hace con float. Son de tipo float. Así como de los enteros, se los conoce como int o integer en los lenguajes de programación. Los números reales se representan como float y ahí están unas representaciones de los números reales, por ejemplo 23.6 o el menos 965.38. Es importante recordar que en algunos sistemas, en algunas aplicaciones, en algunos computadores, el separador decimal, dependiendo de la región o de la configuración en el computador, suele ser la coma, no el punto. En este caso les estoy colocando el punto porque pues estoy separando los elementos con comas, los elementos de los ejemplos. Entonces por aquí, por eso, les aparece el punto. Y puede ser que en algunos computadores tengan el punto como separador decimal. Otros pueden tener el punto como separador de miles. Por eso es importante tener presente la configuración regional que tiene nuestro computador en este tipo de casos. Bien, el carácter. Carácter simplemente es una unidad de información. Corresponde aproximadamente, pues se dice que es un grafema o un símbolo que denota una letra. Normalmente este tipo de letras se los conoce también, hacen parte de un sistema que se llama sistema de códigos ASCII. Creo que los hablamos en la sesión pasada. De todas maneras, más adelante los vamos a interiorizar un poco más y les vamos a dedicar un poco más de atención a estos símbolos que resultan pues, de una tabla de códigos. Entonces son los caracteres. Un carácter, recuerden que es una sola letra, bien sea mayúscula, bien sea minúscula. Entonces son ahí, por eso dice que son los del alfabeto, o silabario, que se escribe en un lenguaje natural. Esos son los caracteres. También tenemos las cadenas de caracteres. Bueno, la simbología del carácter es char, ¿cierto? En el lenguaje de programación. Las cadenas de caracteres entonces son grupos, sucesión de caracteres, de char. Es decir, son sucesiones de caracteres que pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser otros signos u otros símbolos como los que aparecen en el teclado, ¿cierto? En el teclado nosotros tenemos unos símbolos que son, por ejemplo, el dólar, el porcentaje, el signo de división, los paréntesis, el igual. Estos también hacen parte de, si están dentro de una cadena de caracteres, hacen parte de este grupo. Y se los define en un lenguaje de programación como string. ¿Cierto?
Y ahí aparece pues el ejemplo. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, dos palabras, la frase dos palabras o la frase hola mundo. Y normalmente, dependiendo del lenguaje de programación, esta cadena de caracteres se la define con comillas dobles. Entre comillas dobles se escribe la cadena de caracteres o el grupo de caracteres que conforman nuestra cadena o comillas sencillas. Recordemos que la comilla sencilla normalmente la encontramos en el teclado alfanumérico, el teclado normal, al lado derecho del número 0. Aparece un signo de interrogación y debajo del signo de interrogación aparece una comilla sencilla. Por lo general suele ser así. Y tenemos otro que lo vamos a trabajar mucho, que se trabaja con regularidad, otro tipo de dato que es el booleano. Este booleano es un valor lógico, simplemente toma, recordemos, dos estados o dos valores, verdadero o falso. 1 para representar un estado verdadero, 0 para representar un estado falso. Simplemente esta valor booleana tiene dos estados. Y a partir de este tipo de variables, de este tipo de dato, comienza a surgir algo que se llama álgebra booleana. Y se empiezan a hacer muchas representaciones lógicas, de las cuales vamos a hablar inmediatamente ahora. Bueno, después de esto, ya conociendo el tipo de dato, entramos a definir lo que se llama variable. Una variable es como una casilla, es como un recipiente, es una estructura simplemente de datos. Esta estructura puede cambiar el contenido cuando se está ejecutando el programa. Puede ser reutilizable. Esa variable puede utilizarse una y otra vez. Entonces, esta estructura va a cambiar de contenido a lo largo cada vez que se ejecute un programa. Siempre tenemos que este tipo de variables, este tipo de datos, este tipo de información, ocupa un espacio en la memoria principal del computador. Como nos va a ocupar un espacio en la memoria, es importantísimo que cuando nosotros ejecutemos un programa, hagamos declaraciones de estas variables. Es por esto que, por ejemplo, si ustedes conocen lenguajes como Java o C#, este tipo de lenguajes básicamente le obligan al usuario que le solicitan declarar las variables, es decir, que haga una declaración de variable con el tipo que va a utilizar y el espacio que va a determinar para este tipo de variable. Ya vamos a trabajar este tipo de aspectos más adelante. Si nosotros le decimos, por ejemplo, que nos utilice una variable de tipo int, de entero, no le definimos longitud, porque ya viene definida por defecto. Si nosotros le decimos que nos utilice una variable de tipo, por ejemplo, char, tampoco le definimos espacio, porque ya sabemos que un char simplemente nos ocupa un carácter. En cambio, si nosotros le definimos una de tipo string, nosotros debemos decirle qué longitud máxima va a tener esa variable. Entonces, una variable es simplemente un espacio en memoria que puede ser utilizado como un recipiente y puede ser reutilizable. Y en este caso, nosotros lo estamos definiendo como una caneca, en la cual nosotros le colocamos información y le podemos sacar esa información y colocar la información nueva. Hay otros elementos que se llaman también constantes, que se los define también en algunos lenguajes de programación. Y las constantes difieren de las variables en que estas constantes nosotros las definimos una sola vez. Y de ahí en adelante, a lo largo de la ejecución del programa, la constante no va a cambiar de valor. Esa constante va a tomar un único valor. Entonces no es como ponerla en un recipiente. Se la coloca en un recipiente, pero es como si se la colocara en un recipiente y se lo sellara inmediatamente. De manera que esta variable no va a poder cambiar su valor. ¿Listo? Este es el concepto de variable para que lo tengamos presente. Y les hablaba sobre las expresiones que son de tipo booleano.
Al hablar de una expresión de tipo booleano, simplemente estamos hablando de algo que puede ser verdadero o que puede ser falso, que nos va a representar, nos va a guardar simplemente dos estados en un tipo de dato. Entonces los literales normalmente se los define como true para verdadero y false para falso. Recordemos que verdadero tiene el valor 1, falso tiene el valor 0. Y de aquí viene algo que se construye que se llaman expresiones, unas expresiones que son de tipo booleano. Las expresiones de tipo booleano entonces se construyen, si son expresiones de tipo numérico, se las construye con operadores relacionales. Y si se construyen a partir de otras expresiones booleanas, entonces se las relaciona con operadores lógicos u operadores booleanos. Cuando empecemos a ejecutar este tipo de ejercicios, vamos a darnos cuenta de qué se trata este tipo de elementos. Por ahora vamos a revisar pues la teoría. Si nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a comparar un número o dos números, dos cantidades numéricas, las comparamos siempre con operadores relacionales. Y si vamos a comparar dos expresiones que son booleanas, las comparamos con operadores lógicos o booleanos. Vamos a profundizar un poco en esto. Operadores relacionales. Los operadores relacionales son unos operadores que nos permiten identificar cuál cantidad se puede relacionar de acuerdo al valor que tiene otra cantidad. Si es exactamente igual, por ejemplo, entonces normalmente en un lenguaje de programación se la define con un doble igual. No para designarle un valor, sino para compararla. Para compararla entonces se utiliza el doble igual. Distinto, si nosotros vamos a decir si un número es distinto de otro o si el valor de una variable es distinta al valor de otra variable, se utiliza el símbolo admiración hacia abajo y el símbolo igual para decir que es diferente. El signo menor que se lo utiliza con el símbolo que se puede ver en la pantalla, es el símbolo que hace como pues una flecha que usted la puede hacer con la mano izquierda. Pues cuando usted lo hace con la mano izquierda, usted está diciendo que el valor de la izquierda es menor que el valor de la derecha. El signo mayor que se lo hace con la mano derecha. Y usted está diciendo que el valor que está en el lado izquierdo del símbolo es mayor que el valor que está en el lado derecho del símbolo. O lo mismo que algunos autores dicen de libros, en algunos autores de libros suelen decir que el signo siempre está apuntando hacia el valor menor. Si el valor menor está a la izquierda y está en la flecha apuntando hacia el valor que está en la izquierda, estamos utilizando el signo menor que. Y si está el valor en la derecha, el menor, en el caso el mayor que, por ejemplo, siempre está apuntando hacia el valor menor. El símbolo menor o igual, que es el que sigue, que es el que está aquí debajo, el que tiene esta flecha con este igual, y el símbolo mayor o igual, que es el último que nos aparece aquí. Entonces siempre vamos a comparar dos valores o variables de forma relacional. Numéricos son valores se utiliza para diferenciar solamente valores, básicamente valores numéricos. En algunos lenguajes de programación podemos comparar caracteres o cadenas de caracteres con el símbolo doble igual o con el símbolo distinto. Estos dos primeros nos sirven también para comparar caracteres o cadenas de caracteres. En algunos lenguajes de programación, vuelvo a aclararlo, porque en otros lenguajes como Java, por ejemplo, lo utiliza para comparar cadenas de caracteres, se utiliza la palabra la palabra equals, y se compara también con un valor que esté entre paréntesis. Pero es importante tener esto presente, que en otros lenguajes de programación también, pues por facilidad de uso del lenguaje, se puede utilizar el doble igual o el diferente, que es el signo de admiración hacia abajo con el igual. Los operadores lógicos o booleanos
son unos operadores que nos permiten hacer comparación de dos expresiones lógicas diferentes. Por ejemplo, si hacemos una expresión de tipo relacional, otra expresión de tipo relacional, y las comparamos las dos, para ello utilizamos estos símbolos. Primero, la negación. Si algo es verdadero, lo convierte en falso. Si algo da como resultado falso, lo convierte en verdadero. El operador AND o el y, él nos va a devolver verdadero siempre y cuando las dos expresiones nos den como resultado verdadero. En caso contrario, él nos va a devolver un valor falso. El OR o el O inclusivo, él nos va a devolver verdadero siempre y cuando solamente si una de las dos opciones es verdadera. Si basta con que una de las dos sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Él solamente nos va a devolver falso si las dos opciones o las opciones que él tiene, las expresiones booleanas, son falsas. No solamente dos, pueden ser más. Podemos hacer comparación entre tres expresiones, cuatro, cinco, etcétera, cualquiera. La idea es que él nos va a devolver falso solamente si todas son falsas. En cambio, si alguna de ellas es verdadera en el O, entonces él nos devuelve como resultado verdadero. Y la XOR es un X incluyente, nos va a devolver un resultado si las dos expresiones son iguales y otro resultado si las dos expresiones son diferentes. A continuación veremos la tabla de verdad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las dos expresiones. Una expresión X, por ejemplo, true. Si es true, la negación de X va a ser false. Si es false X, la negación va a ser true. Y en el caso de la expresión A y B, expresión A o la expresión B, ahí tenemos todas las posibles combinaciones. Si las dos son falsas, por ejemplo, aquí en este momento lo estamos haciendo con dos expresiones. Pero nos pueden resultar más de dos expresiones. Entonces es importante tenerlo presente. Aquí tenemos el ejemplo más básico, que son dos expresiones, las combinaciones si ambas son falsas, si una es falsa verdadera, si una es verdadera la otra es falsa, y si ambas son verdaderas. Entonces, en el caso del y, A y B, cuando nosotros utilizamos el operador lógico y en el A y B, él nos va a devolver verdadero solamente cuando el valor de las dos expresiones es verdadero. Es decir, si la expresión A se cumple y si la expresión B se cumple, él nos devuelve verdadero. De lo contrario, si alguna de las dos no se cumple o si ambas son falsas, él nos devuelve falso, en todos los casos. En el caso de la O incluyente o la O normal o simplemente O, nos va a devolver falso si ambas son falsas, si el resultado de ambas expresiones es falso. Si el resultado de alguna sola de las expresiones es verdadero, el resultado de la expresión O va a ser verdadero. Miren que falso o verdadero nos devuelve verdadero, verdadero o falso nos devuelve verdadero, y verdadero o verdadero nos devuelve verdadero. Ese es el caso de la O. Solamente nos devuelve falso cuando las dos o más expresiones, cuando todas las expresiones que tengamos en la evaluación de la condición sean falsas. De lo contrario, con una sola expresión que sea verdadera, el resultado que va a devolver la operación O va a ser verdadero. Y la operación O excluyente. La operación O excluyente nos dice que nosotros vamos a obtener un resultado, en este caso vamos a obtener el resultado falso siempre y cuando las dos expresiones, dos o más expresiones sean iguales. Si el resultado de las dos expresiones, el resultado lógico de las dos expresiones es igual, entonces se nos devuelve falso. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos expresiones, las dos son falsas y también tenemos que las dos son verdaderas. En ambos resultados, él nos devuelve falso. Y nos devuelve verdadero en el caso en que las dos expresiones nos tengan resultados distintos. Si la una es falsa, la otra es verdadera, o la una es verdadera y la otra es falsa, entonces él nos devuelve como resultado verdadero. Esto se lo comprende mucho mejor haciendo uso de ejemplos, realizando ejemplos, elaborando ejemplos para que podamos revisar
el resultado que que vamos a obtener después de realizar las operaciones con los operadores. Entonces, en resumen, tenemos que el operador NOT, en los operadores lógicos booleanos, tenemos que el operador NOT nos cambia el valor booleano, nos cambia el resultado booleano. El operador I devuelve verdaderos si los dos operandos son verdaderos. No evalúa el segundo operando por lo general si el primero nos da como resultado false, porque si el primero lo tenemos como false, inevitablemente el resultado de esta operación AND va a ser false. El operador OR devuelve false o devuelve falso si los dos operadores son falsos. Entonces el primero, lógicamente, no va a evaluar el segundo operando si el primer operando es verdadero. Y la XOR entonces lo que les decía, devuelve true si los dos operandos son diferentes. En operandos booleanos equivale a decir que los dos operandos son sin numeración igual. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo de ellos es, vamos a seleccionar un conjunto X, un número X que se encuentra en un conjunto entre 0 y 10. Entonces esta puede ser una forma de representarlo. Que 0 sea menor o igual que X, es decir, que las X van a estar al lado derecho superiores al 0, incluyendo al 0, y las X deben ser un número que sea menor o igual que 10. Es decir, el número va a estar entre 0 y el número 10. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a seleccionar un número que esté fuera de ese intervalo. Es decir, que no se incluya entre el 0 y el 10, que esté fuera de ese intervalo. Entonces vamos a decir que el número X va a estar, por ejemplo, podemos tomar la misma que teníamos arriba, como decimos que va a estar fuera de este intervalo, simplemente negamos el intervalo que hemos tenido aquí. Podemos decir eso, que entre paréntesis, recuerden también, es importante tener presente que los paréntesis nos permiten definir la jerarquía de las operaciones. Las operaciones se van a ejecutar mediante, hay una jerarquía que viene implícita, que normalmente primero se ejecuta multiplicación, luego la división, luego la suma, luego la resta. Eso lo vamos a ver también cuando estemos ejecutando operaciones, o en este caso, mediante paréntesis. Nosotros hacemos los paréntesis y los colocamos para poder identificar una jerarquía de orden de realización de las operaciones. Entonces aquí simplemente decimos que nos va a negar el resultado que nos dé esta operación, es decir, un número fuera de este intervalo. O lo mismo también lo que está aquí. Vamos a seleccionar un número tal que 0 sea mayor que X. Recuerden que este apunta siempre hacia el menor. Entonces los valores van a ser menores que 0 o los valores también pueden ser mayores que 10. ¿Por qué la O? Porque si aquí colocamos la I, resulta que no pueden haber valores que sean menores que 0 y mayores que 10. No pueden haber porque son extremos diferentes. Entonces aquí o se cumple la primera expresión o se cumple la segunda, pero no se nos pueden cumplir ambas. Aquí se ve un poco más claro la diferencia entre el I y la O. Aquí si decimos un número entre 0 y 10 podemos decir un número que sea mayor que 0 y menor que 10. Por ejemplo el 9 o el 8. El 8, por ejemplo, es un número que es mayor que 0 y es menor que 10. El 9 es un valor que es mayor que 0 también y menor que 10. En cambio, por ejemplo, si nosotros decimos el -3, el -3 no puede ser menor que 0 y mayor que 10. Él es solamente menor que 0, pero no es mayor que 10. Por eso se utiliza la O. Entonces, si el menor que 3, si un intervalo, un número fuera de ese intervalo, entonces podemos decir el -3. Listo, el -3 es un número mayor que 0, ¿sí? O que sea mayor que 10. ¿-3 es mayor que 10? No, no es mayor que 10. Entonces, en este caso sería falso. Miren que en este caso, en una sola de las dos es verdadera, por lo tanto nos devuelve resultado verdadero. Estamos obteniendo un número fuera de ese intervalo. Bien, pues de la parte teórica, por ahora, en el caso de los operadores lógicos, relacionales, lo que tiene que ver con variables, es todo lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy.
La idea, muchachos, es que ya en la siguiente sesión, el día próximo jueves, ya comencemos a hacer uso de este tipo de elementos en elementos prácticos, que podamos ejecutar de forma práctica este tipo de teoría, lo que estamos revisando en este momento. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí pues entonces tenemos la sesión de hoy, la clase de hoy. No sé si alguien quería hacer alguna participación, por ahí me salió algún aviso, o alguien tiene alguna apreciación. Muy bien, por ahora si nadie tiene alguna apreciación, les agradezco mucho la sesión de hoy. De pronto pues será que ya quisieran una parte de práctica para que no tengamos pues como tan pesada la teoría, porque pues este tipo de cosas, de conceptos que hay que asumir al principio suelen ser un poco teóricos y pues quiero que los asumamos de la mejor forma posible, que no vayamos a tener dificultades y no vayamos a tener inconvenientes, pues para que no nos dé algo pues de aburrimiento a la hora de poder asimilar estos conceptos. ¿Listo? Si no hay apreciaciones, les agradezco mucho por la sesión del día de hoy y nos vemos entonces, nos encontramos el próximo jueves. ¿Listo? Muchas gracias a todos y entonces hasta el próximo jueves.